Dios los bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio al servicio de este día. Gracias a Dios porque nos permitió poder llegar corriendo, pero llegamos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que nos trajo con bien. Vamos a iniciar con una oración. Les voy a pedir que si se pueden poner de pie, le voy a pedir a nuestro hermano Sammy, hermano, si nos dirige en oración, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias Padre, el tiempo que tú nos das, Padre, esta oportunidad de estar nuevamente delante de ti. Padre, bendice cada uno de mis hermanos, los que ya están aquí. Padre, también si hay algunos que vienen en camino, Padre, también guarda y cuide cada uno de ellos que pueden llegar bien en este lugar, para que así podamos alabar y glorificar tu nombre. Padre, todo lo que se haga en este lugar, aquí en este lugar, sea bajo tu voluntad. Padre, que la gloria y la honra sea para ti siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos teniendo problemas con la computadora, entonces vamos a entonar un canto. Y si tienen sus teléfonos, lo bueno ahorita de la tecnología es que la podemos usar para cosas, ¿verdad? Entonces, al grupo de damas y al grupo de varones se les mandó el canto. Si me quieren acompañar viendo, ¿verdad?, la letra del canto. Este canto se llama, creo que muchos la conocen, Volar cantando. Y volará. Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida. Al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida. Al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Y volarán en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Cuando estén en las puertas del cielo, bienvenida le dirá el Padre eterno. Ella verá cara a cara y sin velo el rostro santo de su Padre bueno. Cuando estén en la puerta del cielo, bienvenida le dirá el Padre eterno. Ella verá cara a cara y sin velo el rostro santo de su Padre bueno. Y volarán en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Y volarán en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando,
Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Amén, hermanos. Si pueden tomar asiento, le voy a pedir al pastor que pase al frente. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo número 76. Salmo número 76. Hoy sí nos tocó como los hermanos que salen del trabajo y apenas si les da tiempo a agarrar la Biblia y algunos pues no les da tiempo ni llegar a casa, ¿no? Sino que se vienen directo. Casi nos pasó igual el día de hoy. Pero bueno, aquí estamos, vamos a leer el Salmo 76 y después de leerlo vamos a hacer una oración. Vamos a leer todo el Salmo 76, son solo 12 versos. ¿Lo tiene? Eh, Tiene por título El Dios de la victoria y del juicio. Yo le puse por título Alabanza al Dios de la victoria y del juicio, porque eso es lo que tiene el Salmo 76, que es una alabanza, un reconocimiento a Dios que da la victoria, pero también al Dios eh, del juicio. Eh, el canto que entonábamos ahorita, pues habla de que todos los que hemos sido perdonados a través de la fe en Jesucristo, pues estaremos al cielo, ¿no? O sea, Dios se encargó de nuestros pecados a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Si lo analizamos bien, Dios se va a encargar del pecado de dos formas. Una a través de que lo perdone por la fe puesta en Jesucristo, u otra a través de que cada persona pague por su pecado en el juicio, ¿no? Los que confían en Cristo pues van al cielo, pero los que no, también Dios se va a encargar del pecado en ellos a través de el juicio que pues que al final de cuentas los envía a la condenación eterna, pero de una u otra manera Dios se va a encargar del pecado. La pregunta es ¿en qué posición está usted, no? Y gracias a Dios que hemos puesto la confianza en Cristo, así es que Dios se ha encargado del pecado en nosotros por Jesucristo. Ahora vamos a leer el Salmo 76 porque el Salmo 76 y el Salmo 75 son hasta cierto punto similares. Parece que el Salmo 76 es la continuación del Salmo 75. Ahorita voy a explicarles por qué, ¿ok? Pero leamos el Salmo 76. Dice así, ¿lo tiene? Dice, al músico principal sobre Nejinot, Salmo de Asaf, cántico. O sea, es otro Salmo de Asaf, así como el Salmo 75, así como el Salmo 74. Dice el verso 1. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Esa es la primera parte. Y después dice, Selah. ¿Qué significa eso, no? Ahorita vamos a ver. La segunda parte del Salmo, del verso 4 al verso 6, dice así. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Aquí nos habló sobre que Dios derrotó a aquellos que fueron arrogantes, altivos delante de él. Verso 7 al verso 9 nos habla de la impresión que Dios causó por su poder y por su juicio ante las naciones vecinas, dice.
Temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti? Cuando se encendía tu ira, desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Selah. Dice el verso 10. Del verso 10 al verso 12, nos deja saber por qué nuestro Dios es digno de ser adorado, servido, eh, y que le podamos ser fiel. Dice el verso 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos por que nos podemos reunir una vez más. Por favor, usa tu palabra en nosotros de tal manera que, Señor, podamos ser enseñados, que podamos seguir confiando en ti. Señor, que no seamos arrogantes, que no seamos altivos, que no pensemos nosotros que podemos hacer las cosas a nuestra manera, separados de ti, lejos de ti. Señor, guárdanos de tal cosa. Que estos salmos que estamos estudiando, Señor, nos sean tan útiles, que vivamos, que queramos vivir para ti, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios justo, santo, misericordioso, el Dios de la victoria, Señor, que todo aquel que está sin ti ha perdido y que nosotros hemos ganado porque estamos contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a dividir el salmo en cuatro partes. Del verso 1 al verso 3 es la primera parte. Y en la primera parte, el salmo nos deja ver que que Dios está cerca de todos aquellos que le obedecen, ¿eh? Así, en pocas palabras. Del verso 6, perdón, del verso 4 al verso 6, en este salmo, Dios nos deja ver que realmente Él es fuerte y que las cosas donde los hombres no pueden hacer nada, Dios siempre puede ayudar. Del verso 7 al verso 9, nos deja ver que realmente la gloria de Dios, su poder, es conocido porque Él obra aquí en la tierra y seguirá obrando, ¿no? Y en el verso este, 10 hasta el verso 12, pues Dios dice que por esa razón hay que reconocerle, hay que serle fiel, hay que servirle. Ahora, este Salmo 76 es como la continuación del Salmo 75. En el Salmo 75, vimos la semana pasada, que Dios está cerca de aquellos que le obedecen, que le creen y que le obedecen, pero que Dios está lejos de los arrogantes, de los altivos, ¿no? De los que confían en Dios tienen seguridad, tienen vida eterna, pero que los que rechazan a Dios se enfrentarán al juicio de Dios. Estas son las dos cosas que sabemos que van a pasar, ¿ok? Que todos aquellos que han confiado en Dios, somos más, como dice Pablo en Romanos 8, no somos más que vencedores. Aunque hoy no se parezca que estamos venciendo, ¿verdad? A veces parece que estamos perdiendo. Pero si está confiado en Cristo, es un vencedor, ¿ok? Solamente que no hemos llegado todavía al final. Pero también los que no confían en Cristo son perdedores, aunque parezca que ahora están ganando, porque no hemos llegado al final, ¿cierto? Lo que Dios quiere entonces en estos salmos que son enseñanzas, que son inspirados también, pero que son acomodados de tal manera que Dios quiere que aprendamos algo, que los salmos son tomados muchas veces de historias, de experiencias que vivió Israel. Entonces, aunque en el Salmo 75 nos dice qué pasa con los que confían en Dios y qué pasa con los que no confían, en el Salmo 76 nos va a dar como la evidencia, ¿ok? Es la historia, ¿no? De cómo Dios trata a los que confían en Él y cómo Dios trata a los que no confían en Él. ¿Sí me entiende? En el Salmo 75 nos advierte qué es lo que pasa con los que confían en Dios y qué es lo que no, qué pasa con los que no confían en Dios. Pero aquí nos va a dar sus evidencias de alguna manera, ¿no? Entonces, para entender un poco mejor el Salmo 76, vamos
a ir a una experiencia de Israel. Muchos estudiosos piensan que el Salmo 76 y el 75 fueron escritos en base al tiempo en el cual Israel o el pueblo de Dios fue salvado de la invasión de los asirios. Y entonces, ¿dónde se cuenta esa historia? Bueno, vamos a ir a la Biblia, eso lo podemos leer en el libro de Crónicas y en de Reyes, ahí se cuentan esas historias. Y creo que si vamos a leer la historia, vamos a poder entender mejor cómo Dios obra con su poder, salvando a los que confían en Él, cómo Dios es alabado cuando actúa con poder y también que Dios debe ser obedecido porque nos ha demostrado que Él salva a los que confían en Él, y que aún al final de los tiempos falta todavía un juicio, ¿ok? En el cual todo quedará arreglado. No son solamente promesas, ¿ok? Dios no es como los gobernantes que prometen y no cumplen. No, Dios sí va a cumplir, ya lo ha demostrado, pero falta una demostración más, ¿ok? Entonces, siempre para entender mejor la Biblia, algunos salmos, es importante conocer pues de historia luego, ¿no? A ver, ¿a quién le gusta la historia? Resumen breve, antes de leer, vamos a leer. Bueno, el Salmo 76 le dije que hay que leerlo en el contexto, que se piensa que es la salvación de Israel de los asirios. ¿Dónde se lee eso? Se lee en 3 libros, imagínense. No van a leer los 3 porque es mucha información. Cada libro más bien cada porción abarca 2 capítulos. O sea, Dios tomó bastante tiempo para hablar de la salvación de Dios para Israel de los asirios. Pero, ay, a veces no sé ni por dónde comenzar, ¿no? Ok. Israel como nación. ¿Cómo estaba compuesto Israel como nación? ¿Se acuerdan cómo estaba compuesto Israel como nación? Por 12 tribus. Eso es importante, ¿ok? Israel es una nación, los israelitas, ¿ok? Así se conocen. Pero está compuesta por 12 tribus. Cada tribu representada por un hombre, un hijo de Jacob. No los voy a mencionar porque ya sería mucho tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Para Dios ese era un solo pueblo. Para Dios siempre fue un solo pueblo, ¿ok? Una sola nación. Estamos. Y Dios le llamó a esa nación para que esa nación fuera obediente a Dios, ¿cierto? Que fuera fiel a Dios, que creyera en Dios, que Jehová Dios fuera su único Dios. Y que después todas las naciones que no eran judías, al mirar cómo ese pueblo confiaba en Dios y al mirar cómo Dios obraba en ese pueblo, las demás naciones también creyeran en ese Dios, incluyéndonos a nosotros en este tiempo. ¿Se me entiende? Ahora, ¿cuál fue el problema? O sea, Dios siempre fue fiel, ¿ok? A su palabra. El problema fue que a través de los tiempos, pues Israel, las 12 tribus, pues tuvieron sus caídas, ¿no? O sea, sus infidelidades. No siempre quisieron confiar en Dios. Estamos viendo el libro de los jueces, ¿no? A no ir tan atrás, lo sacó Dios de la esclavitud de Egipto, les trajo a Moisés. Moisés los trajo en el desierto 40 años y no siempre fueron fieles, ¿cierto? Y después, cuando los hizo entrar a la tierra prometida que Dios les había prometido, pues Dios le levantó salvadores, jueces, ¿no? ¿Por qué los levantó? Bueno, porque Israel de repente se rebelaba contra Dios y Dios, por amor a ellos, para que volvieran a Él, permitía que otras naciones les sometieran, pero Dios no quería que fueran destruidos. Sí, cuando Dios ya no aguantaba, cuando Dios miraba que el pueblo ya estaba a punto de ser eliminado, Dios les mandaba un salvador, ¿no? Un juez. Y Dios los levantaba, ¿no? Y después, ¿qué pasaba? No, pues, otra vez se rebelaba, ¿no? Y otro juez. Pues no pasó con los jueces, pero no solamente pasó con los jueces. Puede que se acabó el periodo de jueces, vino el periodo de los reyes. Y era la misma historia, nada más que ahora no eran jueces, ahora eran reyes los que gobernaban. Ahora, todo empezó con el primer rey de Israel, ¿no? Que fue Saúl, y le fue mal, ¿no? Israel. Después vino un buen rey, que fue David, y le fue bien a Israel, ¿no? Después vino un rey bueno al principio y malo al final, ¿no? Que fue
Sansón, perdón, Salomón. Y como Salomón al final desobedeció a Dios, Dios le quitó su reino, pero ahí Israel, compuesto por 12 tribus, tuvo una división. O sea, todos eran malos a ellos, las 12 tribus, pero una fue más rebelde, más bien, de esa división que fueron dos partes, una parte fue más rebelde que la otra, o sea, las dos fueron rebeldes, pero una fue más rebelde que la otra, ¿ok? Hubo dos divisiones. 10 tribus decidieron vivir a su manera, se fueron a la parte norte de la tierra que Dios les había dado, ¿ok? 10 tribus a la parte norte. Ahí ellos establecieron su propio sistema de gobierno. Dios había dicho que los reyes tenían que salir de Judá. Ellos dijeron, van a salir de donde sea, ¿no? De la tribu más fuerte, de Efraín. Dios dijo que la capital, el lugar donde iba a estar su presencia, el arca, el templo, iba a ser en Jerusalén. ¿Dónde la pusieron ellos? En Samaria. Dios dijo que iban a ser los levitas los que iban a administrar, ¿no? Y ellos escogieron sus propios sacerdotes, que eran levitas, porque los levitas se quedaron con Judá. Y la otra tribu la otra tribu que se quedó con Judá fue Benjamín. O sea que de esa división, 2 tribus se quedaron al sur y 10 al norte. Claro, dije 2, pero fueron 3 porque los levitas se quedaron también ahí. O sea que eran 3 de edad, pero como Leví eran los sacerdotes, no las contamos dentro de las 12, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Así fue como después de Salomón siguió el pueblo llamado por Dios viviendo, ¿ok? Con esta división. 10 tribus en la parte norte y 2 tribus y más los levitas 3 en la parte sur. Entonces ahí Dios cuando hablaba se refería a las tribus que estaban en el sur, se refería a ellos como Judá. Y a las tribus que estaban en el norte, las otras 10, se refería a ellos como Israel. Eso usted tiene que notar en la Biblia, ¿ok? El libro de Crónicas relata la historia de los reyes que salieron de Judá. Cuando usted lee primero el libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, es la historia bastante detallada de todos los reyes de Judá, o sea, los verdaderos, los que Dios sí puso. Y cuando usted lee la historia de primer libro de Reyes, Primero y de Crónicas habla de los reyes de Judá. Pero cuando usted lee primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, es la historia de los reyes tanto de Israel, las 10 tribus al norte, los más rebeldes, y también relata la historia de los reyes de Judá en una forma paralela, ¿ok? Reinaba en Judá el rey X, mientras en Israel reinaba al rey. ¿Me entiendes? Bueno, así fue como fue el desarrollo de la historia de Israel desde Salomón hasta que Dios los juzgó por la desobediencia, ¿no? ¿Vamos, van entendiendo por ahí más o menos? Ok. El Salmo 76, entonces, dicen los teólogos, que cuenta o fue escrito en base a cuando existió gobernando Judá un rey llamado eh, Sedequías, si no me equivoco, o Ezequías, déjame aquí lo tengo anotado. Bueno, vamos a la Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, yo luego me equivoco con los nombres, no crea que me acuerdo de todo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. ¿Lo tiene? Ok, márquelo. Vamos a leer primeramente segundo libro de Reyes. O sea, los dos cuentan la misma historia, solamente que quiero comenzar con el libro de segundo libro de Reyes. Entonces, vamos a ver segundo libro de Reyes, capítulo 18, un pedacito, y después vamos a brincar a segundo libro de Crónicas. Los dos van a contar la misma historia, solamente que Reyes cuenta una parte, Crónicas cuenta otra parte de lo que le pasó a Israel, por lo cual vamos a entender mejor el Salmo número 76. ¿Sí me entendieron? Claro, aunque también lo cuenta Isaías, por cierto, ¿ok? Esta historia de este rey lo cuenta Isaías, capítulo 37, lo cuenta Segundo Reyes 18 y lo cuenta Crónicas 32.
Ahora déjenme lo encuentro yo porque vamos a comenzar con segundo libro de Reyes, capítulo 37, les dije. ¿Están todos? Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 18, perdón. 18. Dice así, ¿lo tienes? Dice, es el reinado de Ezequías, ¿ok? Ezequías reinaba en Judá, mientras otro rey reinaba en Israel. Uno estaba en Jerusalén y otro estaba en Samaria. Uno dirigía 2 tribus más los levitas y otro dirigía 10 tribus, ¿ok? Pero los dos todos componen lo que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Estamos? Ahora dice así el verso 18, solamente para que entendamos mejor la historia, ¿qué estaba pasando? Dice así, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. ¿Quién reinaba Israel? Las 10 tribus al norte. Oseas, ¿ok? También era un judío, ¿ok? Solamente que no era descendiente de Judá. Era un rey que escogieron ellos, ¿ok? Mientras, después sigue diciendo, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ¿ok? Mientras Oseas estaba en Samaria, en el norte, Ezequías, hijo de Acaz, era rey de Judá. O sea que Israel tenía 2 reyes, ¿no? ¿Se vamos bien? Un rey en el norte y otro rey en el sur. Un rey sobre 10 tribus y un rey sobre 3 tribus. ¿Vamos bien la historia? Ya se hicieron bolas. Eso ya lo hemos visto otros años, ¿no? A ver si vamos a tener que retomar otra vez. Dice, verso 2. Cuando comenzó a reinar, o sea, Ezequías, que vamos a hablar de Ezequías, de Judá, cuando comenzó a reinar, dice, era de 25 años. Vemos que ese dice de Ezequías. De hecho, Ezequías fue uno de los mejores reyes que existieron, ¿eh? Después de David, obviamente, dice. Y reinó en Jerusalén 29 años, Ezequías. No vamos a hablar del otro rey de Israel, ¿ok? Vamos a enfocar en Ezequías, en Judá. El nombre de su madre fue Abí, 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 ¿no? Hija de Zacarías. Verso 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ahora David no es padre de Ezequías, pero en el sentido de que pues todos descienden, ese linaje real, ¿no? ¿Sí me entiende? Ese linaje real, ya David había muerto hace muchas generaciones, pero normalmente se usa esta frase a veces cuando, como David hizo lo bueno, si hubo otro rey que hizo lo bueno y que es también de la descendencia real, pues se dice, no, David fue su padre, ¿no? Es una forma de hablar, ¿ok? Ahora dice, verso 4. Él, ¿qué hizo Ezequías? Él quitó los lugares altos y los quebró, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ahora, entonces Ezequías confiaba en Dios, ¿sí o no? ¿Podemos decir que Dios estaba cerca de Ezequías? Sí, ¿recuerdan que el Salmo 75 nos habla sobre eso? Que cercano está Dios a los que le temen. Sí, aquí podemos decir que Dios estaba cerca de Ezequías. ¿Podemos decir que Dios realmente estaba en Jerusalén? Sí. ¿Dónde estaba más Dios? ¿En Jerusalén o en Samaria? Si tenemos que decir, pues en Jerusalén, ¿por qué? Porque ahí le estaban obedeciendo. Ahí estaba el sistema de gobierno que él puso. Ahí estaba el sistema sacerdotal que él puso. Ahí estaba el templo que él mandó a construir. Ahí estaba el arca del pacto que él mandó a construir. En Samaria, ¿qué había? No había nada, ¿ok? No había más rebeldía. Todo lo contrario. Así es que es una forma de ver simbólica de que Dios está cerca de los que confían en Él. A ver, ¿cómo lo aplico esto a mi vida? Pues sí, sencillo, ¿no? Aunque somos salvos, a veces sentimos que Dios está lejos. ¿Por qué? Porque andamos en rebeldía, ¿no? Porque no le obedecemos, porque nos olvidamos de Él, porque hacemos las cosas a nuestra manera y sentimos que Dios está lejos, aunque Dios no está lejos. Nosotros nos hemos alejado. Dios no se alejó de Israel, ¿ok? Las 10 tribus. Ellos se alejaron de Dios haciendo lo que no era correcto. Por eso en el Salmo, no lo busque, no pierda aquí donde estamos, por eso en el Salmo 75, empezó así, Asaf, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas, ¿no? O como dice en el Salmo 76, verso 1,
Dios es conocido en Judá. Por eso lo dijo, ¿no? En Israel es grande su nombre. Ven como no habla de Samaria, habla de lo que estaba pasando ahí en Judá, en la ciudad de Jerusalén. En Salem está, Salem aquí sería Jerusalén, está tu tabernáculo y su habitación en Sión. O sea que ahí estaba obrando, ¿no? ¿En dónde? En Judá. Donde, ¿sí me entiende? ¿Vamos bien? Ahora, vamos a seguir leyendo lo que pasó con ese rey de ese tiempo, ¿ok? Por lo cual se escribe el Salmo 76. Estamos leyendo aquí Crónicas, Reyes. Estamos viendo cómo Dios estaba obrando en Ezequías, no en el pueblo, que en ese momento era fiel, muy contrario a los que estaban en Samaria, ¿ok? Dice, me quedé en el verso 4, dice, hablando de lo que hizo Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El que hizo Ezequías quitó los lugares altos, aquí la idolatría pues, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés levantó una serpiente de bronce? ¿Y qué hicieron ellos con una serpiente de bronce? La comenzaron a adorar cuando era un símbolo de su falta de confianza, ¿no? Por eso Dios siempre no quería que Israel tuviera ninguna imagen porque luego se volvían idólatras, ¿no? O sea, la serpiente de bronce era su ídolo. Bueno, Ezequiel la mandó a quitar, ¿no? Dice, y que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nejustán, ¿no? Vamos a tenernos a ver lo que significa, ¿no? Si casa de bronce significa casa de bronce. Verso 3. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él otro como, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Hay que entender, no es que era perfecto, pero era lo mejor que había, ¿ok? Dice, verso 7. Y Jehová estaba con él. ¿Sí ven cómo aprendemos? La Biblia cuando nos dice esto, nos explica tan claramente, ¿no? Y Jehová estaba con él, ¿no? Y eso no ha cambiado, ¿ok? Jehová no está con aquellos que le rechazan, ¿ok? Hablando de los inconversos. Dios quiere salvarles, pero no está con ellos mientras ellos le rechacen. Dios está con nosotros, nos ha salvado, ¿cierto? Y muere en nosotros. Pero la Biblia dice, que no contristemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Él nunca se va. Pero es cierto que hay un alejamiento cuando somos rebeldes, ¿no? Porque Dios es santo, ¿ok? Y Dios es justo también. Dios no miente, ¿no? Dice, verso 7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Ahora, ¿qué más hizo? Nos va a decir qué hizo con respecto a las naciones vecinas. Mientras que otros reyes, cada que conocían a una nación vecina, querían hacer amistad, Ezequías no, dice. ¿Y qué hizo Ezequías? Él se rebeló contra el rey de Asiria. El rey de Asiria era una nación pagana. Ellos querían dominar. Era la nación más poderosa en ese tiempo. Ya Egipto había perdido mucho poder. Todavía Egipto era poderoso, pero ya no era tan poderoso como Asiria, ¿ok? Esa era la potencia en ese tiempo. Dice, y no le sirvió. No, pues ellos fueron llamados para servir a Dios, no a los asirios, ¿ok? Pero otros reyes sí servían a las naciones, ¿ok? En vez de servir a Dios, se sometían a otras naciones. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios, ¿no? Dice, verso 8, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada, ¿ok? Eso hizo Ezequías. Adelantito nos va a pasar, vamos a leer lo importante, nos dice, mientras pasaba en Jerusalén con Ezequías, nos cuenta aquí qué pasaba en Samaria con la otra porción de Israel, ¿no? ¿Qué pasaba? Que estaban lejos de Dios, ¿no? Dice así, verso 9, ¿lo tiene? En el cuarto año del rey Ezequías, o sea, al cuarto año de que reinaba Ezequías, que era el año, y era el año séptimo de Oseas, o sea, ya va su año 7 en Israel, las 10 tribus en el norte, dice, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. ¿Por qué en Samaria? Porque en Samaria era la capital, ¿ok? De las 10 tribus al norte, donde estaba Oseas, los rebeldes, ¿ok? Dice, y el rey de Asiria llevó cautivo ¿dónde me quedé? Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, o sea, los venció.
y los puso en Alá. Cuando los asirios conquistaban un pueblo, ellos se llevaban a esa nación a su tierra y de su tierra traían gente para habitar ahí. Ese era cada nación tenía su propia forma de conquista, ¿no? Los romanos no hacían eso, los romanos les daban ciudadanía romana y nomás que sí los sometían bajo su gobierno y les ponían impuestos, ¿no? Pero no se los llevaban. Casi ningún imperio hacía eso, nomás creo los asirios hacían eso. No dejaban a nadie, o sea, se llevaron a las 10 tribus, las quitaron de ahí y se las llevaron. Y mandaron gente de otras naciones a vivir a Samaria. Por eso los pocos que se quedaron hubo un mestizaje, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso luego los que se quedaron en Judá no se llevaban con los que estaban en Samaria. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue al pozo de la Samaritana y le preguntaron, hey, ¿tú nos hablas siendo un judío? Porque ustedes no se llevan con los samaritanos por esa razón, ¿no? Todo pasó desde Asiria, dice. Dice en el verso 12, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo, 10 tribus, fueran sometidas? ¿Porque Dios es malo? ¿Dios no los quería? No, aquí nos dice por qué, porque Dios es santo, Dios es justo y cumple lo que Él dice, ¿ok? Él no, él tiene misericordia del que se arrepiente, del que confía en Él, pero también Dios hace justicia con el pecador, ¿ok? Dice el verso 12, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, por eso les pasó eso, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas, qué contraste, ¿no? Con el otro rey. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Todo lo contrario a lo que hizo el rey Ezequías y el pueblo en Judá. Samaria hizo todo lo contrario, ¿no? Seguían siendo idólatras. Conocían la ley de Moisés, pero no les importaba, ¿ok? Eran rebeldes contra Dios. Por eso el rey de Asiria los sometió, se los llevó y Dios lo permitió. ¿Sí me entiendes? Esta es la soberanía de Dios, ¿no? Ahora, el problema fue después de que el rey de Asiria quiso hacer lo mismo con Judá, con el rey Ezequías y los que estaban bajo él. Ya después de que deshizo a las 10 tribus, ahora el rey de Asiria quiere venir contra Judá. Y ahí es donde sale Dios a la defensa, ¿no? Ahí es donde Dios está cerca de los que le temen. Y eso es lo que nos está contando, creemos que eso se refiere al Salmo 76. No pierda segundo libro de Reyes, pero lea conmigo el Salmo 76, no pierda Reyes, ¿ok? Pero lea conmigo el Salmo 76 vamos a ir viendo eso. Del 1 al 3, ¿lo tiene? Dice así, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Selah. O sea que Asaf nos va a contar que algo pasó ahí en Judá, ¿ok? Lo que pasó en Judá. ¿Y qué pasó? Bueno, que ahí Dios demostró que es grande para con su pueblo, que es poderoso, que es fiel con aquellos que confían en él, ¿ok? Que ahí en Judá realmente Dios estaba porque ahí le obedecían. Que ahí en Judá Dios obró con misericordia porque el pueblo en ese tiempo cuando menos, el pueblo era fiel, que le creyó, ¿ok? Allí en Judá fue donde Dios va a dar una gran victoria al pueblo que confía en él. Por eso en el verso 1 al 3 está escrito así en forma de canto, es un salmo en forma poético, ¿no? Así acomodado, para que lo entendamos. Lo leo otra vez. Dios es conocido en Judá, ¿eh? En Israel es grande su nombre. Pues Judá también es de Israel, ¿ok? En Salem está su tabernáculo, o sea, en Jerusalén, y su habitación en Sión. Y dice, y allí quebró los saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Esa es la primera parte del Salmo 76. Ahora, del verso 4 al verso 6 del Salmo 76, nos relata qué fue lo que hizo Dios ahí, ¿ok? Voy a leer el verso 4 al 6. Dice así. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo de sus manos ninguno de los varones fuertes. No, dice, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron
entorpecidos. O sea que del verso 4 al 6, Asaf nos dice que el rey de Asiria que quiso venir fue derrotado. ¿Ok? Ahora vamos a leerlo en el libro de Reyes. ¿Qué le parece? Lea conmigo ahí en el verso 13 del capítulo 18. ¿Lo tiene? Dice así el verso 13. A los 14 años del rey Ezequías, ya había pasado varios años, subió Sennacherib, rey de Asiria. Ya había hecho pedazos a Samaria y las 10 tribus, ¿ok? Ya no existían más ahí. Ahora viene contra Judá, contra las 2 tribus más los levitas. Contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. No ha tomado Jerusalén, tomó nada más las ciudades que estaban alrededor, ¿ok? Ahora quiere entrar a Jerusalén, a la capital. Una vez que entra en la capital, todo se acabó. Dice así. Verso 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. Dice, y todavía Ezequías le dijo, yo he pecado, pártate de mí y haré todo lo que me impongas. O sea, Ezequías lo que hizo fue decir, trató de hacer alianza, ¿ok? No alianza para servirle, sino una especie de, oye, con tal de que no vengas para acá y no peleemos, dime qué quieres, ¿no? O sea, no le van a servir, pero estaba ofreciéndole algo a cambio, no sé, dinero o algo con tal de que no viniera contra ellos. Es una especie, no es una alianza, es una especie de trato, ¿no? Hey, ¿qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Cuánto quieres con tal de que, mire, te mantengamos la paz? Algo así, ¿no? Dice, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. O sea, le dijo, me vas a dar esto y yo no te voy a invadir. Ahora, ¿valía la pena? Pues sí, ¿verdad? Con tal de no tener guerra, porque una guerra todos sufren, hasta ahí todo estaba bien, ¿no? Verso 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Pero el rey de Asiria no estuvo contento con eso, ¿ok? Verso 17 dice, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, o sea, un siervo, que hay un comandante, supuestamente el más chico de todos los comandantes, ¿no? Imagínense, si el más chico era poderosísimo, ¿cómo serían los demás? ¿No? Dice, al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército. Dice, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. 18. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y los hijos de Asaf, canciller. O sea, el rey de Asiria mandó sus embajadores y entonces el rey de Judá también le mandó sus embajadores para que, a ver qué quieres, ¿no? Para que negociaran. Verso 19. Y les dijo Rabsacés, o sea, el enviado del rey de Asiria, les dijo así, decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. Vamos a ver qué quiere el rey de Asiria, ¿no? Porque viene bien altivo, ¿ok? El rey de Asiria, como era la nación más poderosa, como tenía el ejército más grande, y como había derrotado a todas las naciones que se le habían opuesto, y todas las naciones tenían sus dioses, ¿ok? Dioses con D pequeña. Cuando vino contra Israel, él dijo, no, ninguna nación se me ha puesto enfrente, ni sus dioses han podido contra mí. Y piensa este rey de Asiria que con Jerusalén va a ser igual, ¿no? Y eso es lo que pasa. Dice así el verso 19. Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? O sea, sí le dijo al rey de Judá, o sea, ¿en quién estás confiando para rebelarte contra mí en pocas palabras? O sea, lo quiso intimidar. Ustedes saben que cuando una nación venía contra otra, querían que se intimidaba. Como cuando Goliat, ¿se acuerdan? Y David, dice que Goliat salía todos los días y los retaba, los intimidaba, ¿no? Esa es una estrategia, ¿ok? Una nación quiere intimidar a la otra, ¿no? Bueno, aquí están haciendo eso, es un juego de intimidación. El rey de Siria le dice, hey, ¿en quién estás confiando? ¿Piensas que vas a darme? Algo así, ¿no? Dice ahí en el verso 20. Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. O sea, Ezequías decía que tenía consejo y tenía fuerza para la guerra. ¿Por qué decía eso Ezequías? Bueno, porque estaba confiando en Dios, ¿ok?
Pero el rey de Asiria le está diciendo que era pura mentira, dice, más, ¿en qué confías? ¿Te has rebelado contra mí? Le dice el rey de Asiria, verso 21. Dice el rey de Asiria, le sigue diciendo, he aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto. O sea, el rey de Asiria pensó que el rey de Judá estaba confiando en Egipto, pero ¿Ezequiel estaba confiando en Egipto? No, le estaba confiando en el Dios de Israel, ¿ok? En el Dios que viene de arriba, no en Occidente, no en Oriente, menos en el norte, porque del norte venía el rey de Asiria. Es como allá en México, ¿no? Hay un dicho que dice, cuando alguien está necesitado allá, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del norte, ¿no? Dice, dejan de ir para acá, ¿no? Pero acá están los dólares, ¿no? No, ¿dónde está mi socorro? No, el socorro no está ni en el norte ni en los dólares. ¿Dónde está tu socorro? En Jehová, ¿no? A ver, esto es una enseñanza aquí, ¿ok? Nosotros luego inconscientemente hacemos esto. ¿Dónde está mi socorro? No, pues en más trabajo, en los dólares. Aquí está nuestra ayuda. No, no, no es ahí, ¿ok? Una y otra vez Dios dice en toda la Biblia, desde aquí lo está diciendo, no, tu confianza no debe estar ni en Occidente, ni en Oriente, ni en Egipto, no, debe estar en Dios. Ahí estaba la confianza de Ezequías. Sigue diciendo en el verso 21, he aquí que tú confías en este tabernáculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, dice, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían, ¿no? En pocas palabras, si confías en Egipto, estás perdido, ¿no? Es como decía, si usted quiere confiar más en su dinero, en su salud, en su fuerza que en Dios, está perdido, ¿ok? Ahí sí tenía razón el rey de Asiria, ¿ok? Ahí no estaba equivocado. Va a estar equivocado en lo siguiente que dice. Sigue diciendo el rey de Asiria. Dice, verso 20, 22 dice, y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? O sea, el rey de Asiria le está diciendo, hey, van a confiar en Ezequías que les quitó a sus dioses por ponerle solamente un solo Dios. ¿Van a confiar en eso? Recuerden que ellos confiaban en muchos dioses, ¿ok? Y el rey de Asiria pensaba que Jehová era un Dios común y corriente. Pero imagínense, el rey de Asiria está poniendo, no, como no conoce a Jehová, él piensa que es como todos los dioses que ha vencido, ¿no? ¿Cómo nos va a vencer si no eran dioses, ¿no? Si eran figuras hechas por manos humanas, él no conoce a Dios. Dice el verso 23, dice, ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos. Si tú puedes dar jinetes para ellos, no era una burla, ¿ok? Le está diciendo, tendrás 2000 jinetes porque yo tengo 2000 caballos. ¿Sí me entienden? Entonces dice el verso 24. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? De hecho, de alguna manera el rey de Asiria sabía que si estaba ahí y había derrotado a Israel en el norte, 10 tribus, ya lo había derrotado, ¿sí o no? Él pensaba que el Dios de Israel se lo había permitido, y sí era cierto, ¿ok? De hecho, si el rey de Asiria era fuerte, y más adelante Dios lo dice, si el rey de Asiria era si Asiria era una potencia, si Asiria había derrotado a las 10 tribus del norte, ¿quién lo había permitido en realidad? Dios, ¿sí? Y de alguna manera ellos lo saben, ¿verdad? Pero después se vuelven más altivos y lo olvidan. Porque sí, de hecho, ninguna potencia es fuerte en sí, ¿ok? Si hoy China, si hoy Estados Unidos, la nación que sea, son poderosas, ellos piensan que son poderosos porque son muy sabios, ¿no? Por esto y por aquello, no, es porque Dios permite que tengan ese poder, ¿ok? Pero Dios sabe por qué lo hace, ¿ok? Aunque alguna nación se olvidara de Dios, Dios sabe por qué lo hace, ¿ok? Dios tiene planes. Dios se va a glorificar aún en la rebeldía de las naciones, ¿ok? Entonces, dice
¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Verso 26. Recuerden que Jehová usó a Siria para castigar a Israel en el norte, ¿ok? Sí lo sabe, ¿verdad? Sí. Verso 26 dice, entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Semna, hijo, y Joa al Rabsacés, o sea, al embajador de Asiria. Te rogamos que hables a tu siervo en arameo para que nosotros lo entendamos y no hables con nosotros en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti, a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. O sea, los que venían de parte del rey de Judá le dijeron al enviado de Asiria, no hay, háblanos en arameo, no en nuestra lengua, para que no sepa todo el pueblo lo que estás diciendo y no tengan miedo, ¿no? Porque estaban asustados, ¿ok? Dice el verso 28. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz a lengua de Judá, o sea, que todos escucharan la amenaza. Y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Estaba amenazando fuerte, ¿ok? Y estaba menospreciando a Jehová. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, dice, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Para no seguir leyendo, ¿qué pasó? Bueno, que entonces Ezequías, como confiaba en Dios, el pueblo no se amedrentó, sino que apoyó a Ezequías. El pueblo y Ezequías se pusieron a orar. No voy a leer toda la historia porque es mucho tiempo, ya cuánto llevamos, ya casi se fue el tiempo. Oraron ellos. En ese tiempo el profeta era Isaías. Entonces, después de haber orado, hicieron lo que tenían que hacer, ¿ok? Fueron a consultar a Isaías. ¿Ven cómo todo lo hacen en orden? O sea, hay que entender eso, ¿ok? Estar cerca de Dios, ser fiel a Dios consiste en hacer lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer, pero a la manera de Dios. No vale decir que estoy haciendo para la gloria de Dios y luego lo hago a mi manera. No vale así, ¿ok? ¿No sé si me entiende? Sí, porque hoy hay muchos, ¿no? Bueno, Dios no dijo que haga eso, pero me está funcionando. No, no vale, ¿ok? Aunque te funcione, no vale, ¿sí me entiende? No pienses que estás adorando a Dios porque en tu vida algo está funcionando a sabiendas tú que Dios no mandó que lo hicieras así. Pero en este caso, Ezequías y el pueblo están haciendo todo correctamente. Bueno, según la historia, usted lo puede leer después. Después le voy a dar los textos. Fueron a consultar a Isaías sobre todo lo que, y Jehová ya lo sabía, ¿ok? Lo que estaba pasando. Entonces Isaías le dijo al rey Ezequías y al pueblo, ¿ok? No, no se desanimen, ¿ok? Dios ya habló y Dios ha dicho que no va a dejar que el rey de Asiria entre a Jerusalén. En Jerusalén no se va a disparar ni una flecha, ni una espada va a ser usada. Dios los va a matar a ellos. Así de sencillo, ¿ok? Ahora, ¿podemos leer eso aquí en la historia que estamos leyendo? Sí, podemos leerlo, podemos brincar hasta, hasta el verso 32. Brinque conmigo. Verso 32 del capítulo 19. ¿Lo tiene? Segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 32. Dice así. Por tanto, dice, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrarás en esta ciudad. Ese fue el mensaje de Isaías, ¿ok? No entrarás en esta ciudad, ni echarás saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor. Interesante, lee esa parte conmigo. Por amor, dice, por amor, no. Lea otra vez.
porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo. O sea, Dios se ocupa de su gloria, ¿ok? O sea, todo lo que hace Dios es para exaltarse, por amor a mí mismo, dice. Por amor, después dice así, a David, mi siervo, ¿no? Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron, o sea que estaban durmiendo, no supieron ni qué pasó. O sea, imagínense, aparentemente era fácil tomar Judá. Eran dos tribus, ¿ok? Ya había tomado 10. Parecía tan sencillo. Judá aparentemente no podía hacer. ¿Qué podía hacer Judá? O sea, el rey se había preparado, ¿ok? Pero no había mucho que hacer, ¿ok? Si Dios no nos ayudaba, no había nada que hacer. Pero como estaban confiando en Dios, no tuvieron que hacer nada, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Que hay cosas que no podemos hacer. Pero si confiamos en Dios, Dios obra y tú no sabes ni cómo, ¿no? Ni sabes, y dices, ¿cómo pasó esto? Pues si veía imposible. Bueno, por eso Dios quiere que seamos fieles, ¿no? Y que dejemos las cosas difíciles para Él, ¿ok? Bueno, así pasó ahí en Judá, dice. Dice el verso 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche, bueno, murieron ahí 85,000. Verso 36, entonces Sennacherib, o sea, el rey de Asiria, fue, dice, y volvió a Nínive, o sea, se regresó por donde vino, ¿no? Dice, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de su dios, Nisroch, su dios, a Anramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar Abdón, su hijo. Bueno, estas son las maravillas del Salmo 76 que Asaf nos está contando y que hace una invitación a que sigamos confiando en Dios como ellos lo hicieron, porque Dios está cercano a los que le temen, pero que trae juicio sobre aquellos que se rebelan contra él, que por eso todos deben conocerle y temerle, ¿ok? Y los que le conocemos debemos servirle y adorarle. Eso es lo que dice el Salmo 76. Lo leemos otra vez. Porque está en forma profética, en forma poética. Dice, lo leemos otra vez, verso 1 al 3. ¿Se acuerdan? Dios es conocido en Judá, allí donde pasó todo, ¿ok? En Israel es grande su nombre. Sí, porque después de que pasó eso, no sigue leyendo, las naciones vecinas se enteraron. ¿Y saben qué hicieron? Le trajeron regalos al rey, al rey de Judá, y tenían temor de Dios. Nadie se quería meter con Judá, ¿ok? Porque se supieron. Bueno, eso es lo que Dios quería que pasara exactamente, ¿ok? Pero se cumple en aquellos que le obedecen. Por eso dice en el verso 2, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí dice, ¿qué hizo? Quebró las saetas del arco, o sea, del enemigo, ¿no? El escudo, la espada y las armas de guerra. Y dice, a ver, medítenlo. Selah, es un interludio. Verso 4 al verso 6. ¿Cómo lo hizo Dios? Con su poder, con su glorioso poder. Dice el verso 4 al 6. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. ¿A qué se refiere eso? Al lugar donde los fuertes pretendían derrotarle, ¿no? No es que decían, vamos a entrar ahí, vamos a tumbar sus montes, vamos a meternos a lugares más profundos de Jerusalén, ¿no? Vamos a quitar todo, ¿no? Dice Dios, no, dice, glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón, o sea, Asiria, fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes, ¿no? A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos, ¿no? Eso lo hizo Dios. El rey de Asiria huyó avergonzado, obviamente, destruido. Entendió que realmente Dios es Dios, que Dios no es un Dios como los otros dioses, ¿ok? Allí el rey conoció realmente quién es Jehová, ¿no? Y lo supieron las otras naciones. Por eso en el verso 7 al verso 9 nos dice que realmente el nombre de Jehová en Judá se volvió temible, ¿ok? Y esa era la intención, ¿no?
Que todos sepan que el Dios al que servimos es poderoso. Ahora, ¿cómo la gente va a va a saber que nuestro Dios es Dios? Bueno, cuando lo obedezcamos, ¿ok? Sí, porque luego la gente nos ve haciendo cosas que no convienen y nos dicen, y ese es tu Dios. Y el nombre de nuestro Dios es pisoteado, ¿no? Pero cuando te ve que tú eres fiel y que sirves con fidelidad y temor, la gente dice, oh, realmente Dios es Dios. Y aún la gente podría acercarse, de lo contrario, nadie va a querer, ¿sí me entiende? Dios nos ha encargado parte de este trabajo, ¿ok? Por eso en el verso 7 al verso 9 dice, lo lee conmigo, dice, tú dice, temible eres, claro, pues, ¿cómo no? ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Y aquí es una ya es profético, ¿ok? Porque algo que mostró ahí en Jerusalén se va a volver a mostrar después de la tribulación, la gran tribulación, el día de la ira de Dios, cuando los que confían en Dios van a entrar a su reino y los que no confían en Dios van a ser destruidos. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. En este caso con Asiria lo hizo, ¿ok? Pero lo hará una vez más, ¿ok? Los juicios de Dios. La tierra tuvo temor, dice, y quedó suspensa, ¿no? Ese día que acabó con los asirios, nadie pudo hacer nada, ¿ok? Todo quedó en suspenso y falta un día más, ¿ok? El día de los justos juicios de Dios. También se conoce como el día de la ira de Dios, el juicio de las naciones. Verso 9 dice, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Dos cosas pasaron, ¿no? Salvación para uno, juicio para otro. Es como en este tiempo, ¿no? Dios está dando salvación para los que confían en Él, pero los que mueren sin Cristo es el juicio de la condenación. Viene un tiempo, ¿ok? Que se verá más claramente esto. Salvación para los que confían en Dios en la tribulación, pero también destrucción para aquellos que se siguen rebelando contra Dios. Esto se mira en el pasado, que Dios lo ha hecho, se mira en el presente, que Dios lo sigue haciendo, y se mirará todavía en el futuro. Y te pone ahí un interludio otra vez, Selah, o sea, medítalo, piénsalo, ¿no? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de Dios? Si estás del lado de Jehová, por Jesucristo, pues ya eres un vencedor, ¿ok? Aunque parezca que no. Pero si no estás del lado de Dios, si no has confiado tu vida a Dios, entonces todavía estás del lado de los que van a ser destruidos. Pero Dios todavía está dando oportunidad de arrepentimiento, ¿cierto? Dios todavía está salvando el día de hoy, porque Dios no quiere que los hombres lleguen a sus juicios del lado equivocado. Cristo murió por nuestros pecados y Él puede dar vida eterna a todos aquellos que en Él confían, ¿no? Y en el verso 10 al verso 12, para terminar, pues hay una invitación a confiar en Dios, al Dios, en el Dios soberano, en el Dios soberano, en el Dios misericordioso, en el Dios santo y en el Dios justo. Todo eso casi incluye en esto que voy a leer, ¿ok? Porque ese es el Dios al que tenemos, ¿ok? Dios soberano, porque Él hace siempre lo que quiere, pero Él es santo, así es que lo que quiere siempre es bueno y perfecto, pero también es justo, ¿ok? Porque lo hace así, y lo hace así porque también es santo. Todo esto va de la mano, ¿ok? Pero también es misericordioso. Entonces, si alguien ha actuado mal y se arrepiente, pues puede ser todavía perdonado, ¿no? Este Dios realmente es un Dios pues, que vale la pena servir, ¿no? Lo leamos, dice el verso 10 al 12. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. ¿Qué significa eso? Dicen unos teólogos que es un texto difícil, pero no es tan difícil. Ciertamente la ira del hombre te alabará. En primer lugar, Faraón se enalteció, se airó contra Dios. ¿Se glorificó Dios en Faraón? Sí, lo usó como un instrumento para mostrar su poder, su juicio, ¿ok? ¿Se glorificó Dios en el rey de Asiria? Sí, el rey de Asiria, ya no leímos esta parte, se airó contra Dios, dice. Y Dios le dijo, aunque tú te aires, yo te voy a usar como quiera. Aunque tú no quieras, yo te estoy usando a ti para mis propósitos. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Pero también es bien triste, también Dios usa nuestra ira para su propósito, ¿no? De sus hijos. Porque a veces también sus hijos, nosotros, nos rebelamos contra Dios. Y Dios nos va a usar, aunque Dios quiere usarnos en nuestra obediencia, no en nuestras rebeliones, como el caso de Sansón.
¿Sansón se rebeló contra Dios, sí o no? Sí, pero aún así Dios lo usó, ¿no? Y estaba yo pensando en una predicación, le iba a llamar la quijada, la quijada que usó Sansón, ¿no? Porque muchos cuando leen que Sansón mató a los filisteos con una quijada, a veces lo único que vemos es, oh, sí, lo mató con una quijada y punto. Pero miren, yo les lo dije la semana pasada, ¿debía Sansón usar una quijada para como arma? No, estaba prohibido. Sansón no debía tomar una quijada. ¿Por qué? Porque era un animal muerto, ¿ok? Era rebelarse contra Dios. Realmente Sansón cuando tomó esa quijada se estaba rebelando contra Dios, ¿sí o no? Sí, su voto nazareo le prohibía tomar esa quijada. O sea que no mire la quijada como algo que diga, oh, qué bueno que tomó la quijada. No, eso fue algo malo. Pero como Dios iba a glorificar en Sansón, aún así Dios usó la rebeldía de Sansón como un arma. ¿Sí me entiende? Y sí, eso fue lo que pasó, pero es una tristeza eso, ¿ok? Porque en realidad pudo haber Dios usado una espada, ¿no? Podría Sansón tomar una espada, una espada así, ¿no? ¿Cómo pasa en nosotros? Bueno, muchas veces nosotros actuamos así, ¿no? Somos rebeldes y luego nos va bien y decimos, creo que Dios te agradó porque mira qué bien me va, ¿no? No, no, no es así, ¿ok? Espérate, Dios ya te acomodará las tuercas, ¿no? Simplemente que Dios en tu rebeldía, aunque seas hijo de Dios lo puede usar para sus propósitos, ¿ok? Pero tú vas a perder, tarde o temprano. Porque también pasó con las tribus del norte. ¿No era el pueblo de Dios? Sí, pero como se rebelaron contra Dios, ellos pensaban que estaban bien, tenían también sus reyes, tenían sus sacerdotes, tenían su monte de adoración, tenían sus propios sacerdotes que Dios no llamó. Ellos pensaban que estaban bien, ¿sí o no? Es más, cuando les iba bien, pensaban que Dios estaba de acuerdo. ¿Sí me entiende? ¿Y cómo les fue? Por mucho tiempo les fue bien aparentemente, hasta que el día les dijo, no, ustedes van a ser un ejemplo de mis justos juicios. ¿Fue Dios justo con lo que le pasó a Israel en Samaria? Sí. ¿Es un ejemplo para nosotros, sí o no? Sí. Sí, ese es el Dios que tenemos, es un Dios santo, es justo, ¿ok? Por eso dice ahí, entonces concluyo, en el verso, en el verso 10, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Verso 11, para todos, fue en el tiempo de Israel, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. O sea que Dios es digno de ser reconocido. Cuando las naciones se enteraron, nos trajeron presentes por causa de Dios y también al rey, dice la Biblia, ¿ok? Y nosotros, bueno, si has entendido que Dios es tu Dios y es así Dios, hay que servirle, ¿ok? Hay que ofrendarle. ¿O qué le vamos a ofrendar? ¿Dinero? ¿Oro? No, Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan qué dice? Habla de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es nuestra ofrenda, ¿ok? Nuestra propia vida. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, dice. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Verso 12. Portará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Hermano, medita esto, lo invito. Sirvamos al Dios temible, ¿ok? Pero sirvámosles con un temor reverente, no le sirvimos con miedo, no, con temor reverente, ¿ok? Con el cuidado de no querer ofenderle porque Él es santo, porque nos ha salvado, porque Él es justo, porque Cristo dio su vida por nosotros, ¿ok? Porque Él es misericordioso. Él perdona al que ha fallado, pero se arrepiente, pero no pasará por alto al pecador, ¿ok? ¿Estamos? Hagamos una oración que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta tarde que pudimos meditar en tu palabra, Señor. Nosotros somos difíciles para entender, Señor. Nos cuesta trabajo retener. Padre, ayúdanos, Señor, que esta palabra la pongamos por obra. Padre, guárdanos de no actuar como las tribus allá en Samaria, que conocían la ley de Moisés, pero no la quisieron escuchar, no la quisieron obedecer. Quisieron hacer las cosas a su manera y recibieron lo justo por su extravío, Señor. Padre, ayúdanos, que nosotros que somos
tus hijos, salvos por la fe en Cristo, no caigamos en un pecado semejante, Señor. Y que pudiendo tener tus bendiciones, tengamos que tener, Señor, tu disciplina. Padre, guárdanos de tal cosa. Te pedimos por aquellos hombres, mujeres, jóvenes que viven sin salvación. Padre, ayúdales, que ellos puedan entender, Señor, que habrá un día de juicio, Señor, para aquellos que te han rechazado, pero también está un día de consolación para aquellos que hemos confiado en ti. Padre, ayuda a cada persona según su necesidad. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a concluir. Hermano Samuel, nos apoya con la oración, por favor. No sé ya qué horas son.